El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bienvenidos. Tengan todos ustedes muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, oyentes de este su programa, Cielos Abiertos. Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, trayéndoles hoy, como siempre, un mensaje de la palabra de Dios que le bendiga, que le fortalezca, que lo instruya y que lo ayude a salir adelante. A veces no somos capaces solos, necesitamos primeramente la ayuda de Dios y también de una palabra que nos oriente. La palabra del Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Necesitamos a veces la dirección de Dios para tomar una decisión, para dar el siguiente paso, para saber si avanzamos o nos quedamos quietos o echamos a la mano derecha o a la mano izquierda. La palabra del Señor dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. La mayoría de nosotros cometemos tantos errores porque no buscamos la dirección, la guía del Espíritu Santo. El Señor dijo: yo enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes y Él los guiará a toda verdad. Necesitamos esa brújula. Cuando una persona se pierde en una selva, en un monte, es necesario es aconsejable que los que se van a meter en una selva, en un bosque, lleven una brújula. Y la brújula nos enseña hacia dónde queda el oriente, o el occidente, o el norte, o el sur. Y nos va guiando hacia qué dirección vamos caminando. El aviador, cuando va en esas turbulencias, cuando hay tormentas en el aire, y cuando todo está nublado, no ve nada, pero lleva unos audífonos y por esos audífonos desde la torre de control lo van guiando, le van diciendo: suba, baje, a la derecha, a la izquierda, derecho. A veces, hermano, en la vida estamos tan confundidos que necesitamos oír la voz de Dios. Ese es el propósito de este programa: llevarle a usted una palabra que lo oriente, que lo construya y lo edifique. El mensaje para hoy se titula cuatro cosas que debemos aprender de la hormiga. Uno de los animalitos más pequeños y más insignificantes en la vida es la hormiguita. Es pequeñita, insignificante, muy frágil, pero dice que nos da lecciones de vida. Debemos aprender de ellas porque nos dan 4 lecciones importantes acerca de la vida, de la persistencia, de la insistencia y de ser muy diligentes en aprender. La mayoría de las personas pasan la vida tratando de alcanzar fama, éxito y riquezas. Ahí invierten todo su tiempo, invierten toda su vida buscando esas 3 cosas: ser famosos, tener éxito y tener riquezas. Y si no, véalos usted todas las mañanas madrugando, corriendo, desesperados. Uno los ve saliendo de sus casas desesperados, angustiados. En los medios de transporte se empujan, se pelean, se dan codo, se dicen cosas porque quieren todos caber y todos quieren llegar. Los afanes de la vida. Y la mayoría de las personas, el 98% de las personas, gastan su tiempo buscando esas 3 cosas o buscando para sus hijos eso. Lo que muchos ignoran
es que la verdadera grandeza se encuentra escondida en las cosas más sencillas y más insignificantes de la vida. Esas cosas que muchos no son capaces ni siquiera de ver ni entender. La primera cosa que debemos aprender, la primera lección que debemos aprender de las hormigas es que son incansables. Muchas personas buscan un modelo a seguir en aquellas personas grandes y famosas. Dice, yo quiero ser como Shakira, yo quiero ser como Nelson Mandela, yo quiero ser como el presidente de los Estados Unidos. Y siempre están buscando modelos para imitar, para alcanzar el éxito. Dice, si él lo alcanzó, yo también lo puedo alcanzar. Sin embargo, es necesario considerar el gran ejemplo que el Señor nos dejó en este animalito que se llama la hormiga. Primero, entonces, son incansables. Este músculo, o mejor, este músculo que tiene la hormiguita, se llama incansable. Es un animal pequeño, es un insecto. No tiene fuerza, no tiene mucha astucia, pero nos da una enseñanza: el trabajo, cada día de su vida, persistencia. No existe entre ellas pereza o flojera o cansancio, sino que siempre se esfuerzan por alcanzar su objetivo, trabajar para proveer su alimento. Dice, vayan a la hormiga, perezosos. Y cuando habla de pereza, no está hablando de pereza física. Se refiere más a la pereza mental. Hay personas que no les gusta pensar, ni les gusta esforzarse. Están cansados. Se dice que la mayoría de las personas, el 98% de las personas, nacen, viven, se reproducen y mueren sin haber estrenado su cerebro. ¿Sabe una cosa? Dios nos ha dado un cerebro, unas neuronas, con capacidades semejantes a las de Dios. Dice la palabra que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Lo hizo con capacidades de crear, de emprender, de saber, de hacer. Pero la mayoría de nosotros no aprendemos. Vamos por la vida, como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Pero no nos atrevemos a pensar. Las personas sabias en la vida, como Leonardo da Vinci, como estos grandes sabios, Isaac Newton y otros que inventaron y descubrieron cosas, dice la ciencia que solamente usaron el 10% de la capacidad de su cerebro. El 10%, o sea, el otro 90% no lo estrenaron. Pero ¿qué será entonces de nosotros? Yo creo que ni siquiera lo hemos estrenado. Porque Dios nos ha dado capacidades y las capacidades están dentro de nosotros. A veces buscamos excusas. Es que no tuve oportunidades, es que yo nací pobre, es que el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, es que yo no nací para triunfar. No, hermanos. Dios no pudo haberse equivocado y Dios no crea errores. Usted no es un error de la naturaleza ni de la creación. Dios te hizo y te hizo con capacidades para que tú aproveches esas capacidades. Una cosa son los dones y otra cosa son los talentos. Uno nace con el don, con algún don, pero los talentos se adquieren. El don lo traes, el talento lo consigues a base de esfuerzo. Madrugar, esforzarte, aprender, estudiar, leer, practicar, esforzarte. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No tengas temor, ni desmayes, porque el Señor estará contigo en todas las cosas que tú emprendas. Es algo maravilloso entender, hermano, que el esfuerzo
de la hormiga nos da una lección grande. Ellas son animalitos que se esfuerzan, que trabajan todos los días, cada día. Usted las ve desde la madrugada, hermano, ya están haciendo su caminito para ir a traer su alimento. Al igual que la hormiga, el cristiano debe ser incansable en todas las cosas y mucho más en aquellas que tengan que ver con el reino de Dios. En San Juan 9:4, el Señor Jesucristo dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá trabajar. Hermano, va a llegar la noche, porque el día termina en la noche. El día, cuando la palabra del Señor es: vayan a la hormiga, miren sus caminos y aprendan, la cual prepara en el tiempo del verano su comida. Hay tiempos, y los tiempos vienen y los tiempos pasan. Y hay tiempo para trabajar y habrá tiempo para descansar. Y el tiempo del día significa nuestra vida laboral, cuando podemos trabajar, cuando podemos levantarnos. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años en los cuales diga: ya no tengo contentamiento, ya no tengo alegría. La juventud se va. Ayer parece que fue ayer, como dice la canción, parece que fue ayer. Parece que fue ayer que yo tenía 15 años. Parece que fue ayer que estaba en el colegio. Parece que fue ayer. Pero ya no es ayer. Ya llegaron los días en los cuales hay que usar lentes para poder leer, en los cuales nos toca usar el bastón para poder sostenernos. Y eso es normal. Le llega tanto a los sabios como a los ignorantes, tanto a los ricos como a los pobres. El tiempo no perdona y se va a ir, y va a llegar el tiempo en los cuales usted ya no va a poder trabajar, ni tendrá capacidades para levantarse y hacer las cosas. Por eso dice el Señor Jesucristo: es necesario que en tanto que el día dura, yo trabaje, porque viene la noche. La noche significa ese tiempo cuando ya las corvas se le mueven, tiemblan, cuando ya los ojos, dice, se oscurecen los que miran por las ventanas, cuando ya la cadena de plata se quiebra. La cadena de plata es la cadena de años. Cuando ya, hermano, subimos y empezamos a descender. Por eso es necesario que mientras usted tenga capacidades, mientras usted aproveche esos dones o esos talentos que usted tiene, para que usted sea productivo, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió, porque pronto viene la noche cuando nadie podrá trabajar. Tremendo, hermano. Así que debemos aprender a ser, ¿qué? Incansables en nuestro trabajo. Los cristianos deben aprender a ser sabios y trabajar para proveer su alimento, sabiendo que aunque Dios provee, también nosotros debemos hacer nuestra parte y no dejarlo todo solamente en las manos de Dios. Hay hermanos que siempre están excusándose, y es una excusa tonta, y la he visto mucho del pueblo de Dios. Hermano, estoy esperando en la voluntad de Dios. Y pasan 10 años y siguen esperando en la voluntad de Dios. Y pasan 20 años y usted los encuentra y siguen esperando en la voluntad de Dios. Como que se excusan en la voluntad de Dios. Es que Dios no ha querido. Es que Dios me tiene así. Hermano, ¿sabe una cosa? Quiera Dios que esto te despierte en esta mañana para que tú te pellizques y empieces a producir. Cuando Dios creó el mundo y creó las cosas en el huerto del Edén, dice, llevó al hombre y lo puso allí en el huerto del Edén para que lo labrase, para que lo cuidase, para que lo trabajara, y le dio tareas. Le dijo: póngale nombre a todos los animales. Es importantísimo que entendamos, hermano, que hay una parte que hace Dios, pero la otra parte debemos hacerla nosotros. El Señor dice el deber de trabajar. Debemos ocuparnos. El apóstol Pablo dice: entre tanto que yo voy, que los hermanos se ocupen en sus negocios, en sus trabajos, en sus actividades. Proverbios 6:6.
Vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como la hormiga. Entonces el segundo punto, dije 4, el segundo punto son sabias. Las hormigas son sabias. La hormiga no duerme durante el verano, sino que en este tiempo aprovecha para trabajar y descansa cuando llega el invierno. La sabiduría es la llave que abre todas las puertas. Por eso, si quiere tener éxito en la vida, es necesario aprender de las hormigas esa parte de la sabiduría. Sabiduría es la aplicación del conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento universitario, conocimiento de libros, conocimientos intelectuales. Pero eso no es sabiduría, eso es conocimiento. La sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Muchos estudian una carrera y se matan y llegan. ¿Para qué? Para terminar siendo empleados, para terminar siendo esclavos de una empresa o de una persona. La sabiduría es cuando usted dice: yo estudié esta carrera para poner mi propio negocio, para tener mi propia actividad. El Señor ha prometido en su palabra que Él nos pondrá por cabeza y no por cola, que estaremos encima y no debajo. Muchas de las cosas negativas que suceden en nuestra vida han sido productos de malas decisiones. Por eso es importante ser sabio en todo, pensar antes de hablar, ser prudentes y apartarse del mal es la sabiduría. Hermanos amados, dice la palabra de Dios: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Proverbios 30, 24 al 25 dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo nada esforzado, y preparan en el verano su comida. La inteligencia, la sabiduría, es mirar que si tengo algo, no debo gastarlo todo en el momento, debo guardar para mañana. Que debo ser un excelente administrador del tiempo que Dios me ha dado. Si yo lo desperdicio, el tiempo mismo se encargará de cobrarme lo que yo no gasté. Vamos a dejar hasta acá hoy. Mañana continuaremos con el siguiente mensaje, que son las 4 cosas, principios que aprendemos de la hormiga. Hoy vimos 2. Vimos que son incansables, laboriosas, trabajadoras, y que son sabias. Y para mañana continuaremos este estudio, este mensaje de la palabra de Dios. Por ahora me resta decirles: reciban la bendición del Dios Todopoderoso, y que la gracia del Señor Jesucristo nos acompañe en este día para aprovechar bien el tiempo y para empezar nuestro trabajo. Trabajar es una bendición de parte de Dios. El Señor dice: el que no trabaja, que tampoco coma. Ocúpese en su trabajo. Y si no tiene trabajo, algunos se la pasan pasando hojas de vida en un lado y en otro lado, y de todos lados los echan, los desprecian, los rechazan, o porque son muy jóvenes y no tienen experiencia laboral, y el que ya está muy viejo, entonces porque tiene mucha experiencia tampoco le sirve, y juegan con esto. Pero yo aprendí algo de parte de Dios, hermano. Aprendí que Dios da la sabiduría para hacer las riquezas. Aprendí que caminante no hay camino, que se hace camino al andar. Aprendí a decirle, como Jorgito Celedón dice en una canción: Señor, dame vida y salud, que lo demás lo resuelvo yo. Tengan todos entonces la bendición de Dios para todos ustedes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga, y este tema va a continuar, porque apenas es el abrebocas de esto tan grande, hermano. 4 cosas que debemos aprender de las hormigas. Bendiciones. Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo: las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino.
esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776 o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios? ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del Evangelio, predicando el Evangelio del reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 evangelios, Evangelio del reino, y que terminó en Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios? Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones.